importante destacar esa parte para el lector del libro de Urantia. Muy bien. ¿Se Bueno, acuerdan? pues un saludo amigos de Urantia Televisión. Vamos a iniciar de nuevo otra reunión con José Elmer de Colombia. Y bueno, ¿cuál es el tema de hoy, José? Para el lector del libro de Urantia que está en estudio introductorio al libro de Urantia. Muy bien, entonces para todos los que van iniciando la lectura del libro Urantia, este programa les va a gustar, puesto que nos va a dar una guía de cómo hacerle una propuesta de estrategias de estudio. Muy bien, adelante, José. Bueno, la sabiduría del mundo no es necesaria para ejercer la fe salvadora en las realidades eternas. Es una máxima que encontré en el libro de Urantia y me dio pues la idea de escribir este artículo que lo encuentran en el estudio del libro de Urantia, introducción al libro de Urantia, estudio introductorio al libro de Urantia. Voy a textualizarles esta parte porque es un poco compleja en cierta forma y ahí podrán decidir por sí mismos la veracidad de los hechos. El libro de Urantia es el único libro que existe sobre la faz de la Tierra en donde ampliamente podemos encontrar con plena seguridad una natural e infinita fuente para disfrutar mejor la vida, tanto material como mental y espiritual. También ofrece la oportunidad de redimir al hombre de la pesada carga ancestral y cultural mecanicista para que pueda adquirir la verdadera libertad y felicidad. Además, vierte una información veraz o código de luz providencial que abarca los tres modelos o realidades del conocimiento universal: espiritualidad, filosofía y ciencia. Información que en sí y por sí misma puede transformar razonablemente la falsa idea de la realidad física, mental y espiritual, la cual se inculcó a la humanidad desde su tierna infancia mediante conceptos arcaicos y prejuicios erróneos de las dominantes instituciones o sectas filosóficas, científicas y religiosas humanas, creaciones materialistas. Los citados paradigmas brindan el conocimiento necesario para tener acceso directo a dichas realidades o luz divina. En efecto, para percibirla podemos comprenderla desde el método deductivo o inductivo, métodos que conducirán siempre a la misma verdad. El libro de Urantia tiene esas características, siempre va de lo deductivo o inductivo. Es decir, comprender auténtica y realmente la idea de Dios como Padre universal amante, el genuino propósito de la vida y la real meta de la existencia humana, entre otras cosas no menos importantes. Efectivamente, el primer modelo espiritual revela la auténtica verdad trascendente, la realidad divina, aún de la realidad no demarcada, comprendida en la unidad postúltima de los valores y significados absolutos. El segundo, filosófico, brinda una clara imagen de la realidad mental, y el tercero, científico, proporciona un mero vestigio de la realidad material. Vale decir, con el ojo de la carne, ojo científico radical del materialismo, podemos observar, conocer y obtener fácilmente los hechos, tanto naturales como físicos, económicos y materiales. Con el ojo filosófico, radical lógico o modelo racional, conseguimos interpretar, comprender y percibir de un modo claro no solamente el ojo científico, sino también los estados emocional y mental de la humanidad, y con el ojo espiritual, paradigma contemplativo o de la iluminación, logramos experimentar, vivir y realizar la divinidad de Dios, el Padre universal, en nuestro interior. Ahora bien, ¿qué importancia tiene saber cómo apareció o quiénes redactaron, patrocinaron o presentaron los documentos revelados? ¿O cómo surgió el primer movimiento urantiano o la primera fundación de Urantia? Y saber hasta el virtuosismo, si queremos, todo acerca del contenido del libro de Urantia. Es interesante saberlo.
Es una posesión y un derecho de cada persona aceptar, rechazar o impugnar en su propia conciencia la validez del libro de Urantia. Efectivamente, podemos conocer, comprender y admitir razonablemente tanto la naturaleza como la constitución, administración y gobierno del universo central, la evolución y desarrollo del gran universo, del universo maestro, el reino de los cielos, de un suprauniverso, de un universo local, de un sistema o de un modesto planeta. Asimismo, saber de la naturaleza, atributos, quién es, qué es y en dónde está realmente el Padre Universal, el reino de Dios, la relación que tiene con el hombre y su destino. Vislumbrar el origen, constitución, funciones y actividades específicas de todas sus vastas creaciones que van desde las más altas y complejas personalidades divinas hasta el ser mortal y organismos muchos más sencillos. También podemos conocer y consentir cómo Urantia, el planeta Tierra y el hombre fueron creados, evolucionan y se desarrollan. ¿Cuál fue realmente la falta que cometieron Lucifer, Adán y Eva y las repercusiones que causaron? Podemos conocer la instauración, desarrollo evolutivo, florecimiento y caída de las grandes civilizaciones, conocer la verdadera causa de las afecciones y cómo erradicarlas completamente, distinguir los diferentes tipos de energía y su manipulación apropiada para el beneficio de la humanidad, entre otros temas que merecen cierta atención. No obstante, dicha información no tiene tanta importancia por ahora para facilitarnos la realización como personas y menos para recorrer el camino que conduce hacia la perfección y ascenso a los mundos de estancia o al paraíso. Es cierto, así como nadie en este mundo puede contar los granos de arena que hay en los mares, ni tampoco saber cuántas plantas, animales y humanos han muerto desde la aparición de la vida en este planeta, del mismo modo nadie sabe todas las respuestas. Porque altos y notables seres o personalidades divinas como los consejeros divinos, Melquisedec, censores universales, mensajeros poderosos, entre muchos otros, son muy sinceros. Ellos mismos nos dicen que dudan, no saben, no conocen, no están seguros, ni comprenden muchas cosas acerca de la deidad, la divinidad, el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Además, están inciertos, limitados o restringidos para revelar otras cosas. Por ejemplo, un consejero divino de Ubersa dice: ocurren en el universo muchas cosas que yo no comprendo plenamente. Durante mucho tiempo he estudiado y tengo cierto conocimiento sobre las fuerzas, energías, mentes, morontias, espíritus y personalidades reconocidas de los universos locales y de los suprauniversos. Tengo una comprensión general de cómo operan esas agencias y personalidades y estoy íntimamente familiarizado con los mecanismos de las inteligencias espirituales acreditadas del gran universo. A pesar de mi conocimiento de los fenómenos de los universos, me veo constantemente confrontado por reacciones cósmicas que no puedo desentrañar plenamente. De continuo me encuentro con conspiraciones aparentemente fortuitas de la intervinculación de fuerzas, energías, intelectos y espíritus que no puedo explicar de manera satisfactoria. Eso está en el libro de Urantia, página 55, parágrafo 5. Un perfeccionador de la sabiduría, quien pasa por la sabiduría del paraíso de Jabona y de las esferas paradisíacas del Padre, tratando de dar una significación del espacio exterior o los 4 anillos concéntricos exteriores, dice: poco sabemos sobre la significación de estos extraordinarios fenómenos del espacio exterior. Una mayor creación del futuro está en proceso de formación. Podemos observar su inmensidad, discernir su extensión y percibir sus dimensiones majestuosas. Pero por lo demás, conocemos poco más de lo que conocen los astrónomos de Urantia acerca de estos ámbitos. A nuestro entender, en este anillo exterior de nebulosas, soles y planetas no existen seres materiales de la orden de los humanos,
ni ángeles ni otras criaturas espirituales. Este dominio distante está más allá de la jurisdicción y administración de los gobiernos de los suprauniversos. El libro de Urantia, página 131, parágrafo 12. Un perfeccionador de la sabiduría comisionada para el documento 13 del libro de Urantia, describiendo los 7 mundos del Padre, dice: la orden más alta de los hijos estacionarios de la Trinidad, los secretos trinidizados de supremacía, dirigen los mundos del paraíso del Padre. Poco puedo decir de estos mundos, de sus múltiples actividades puedo decir menos aún. Tal información atañe tan solo a aquellos seres que en ellos funcionan y de ellos salen. Y aunque conozco un poco 6 de estos mundos especiales, nunca he puesto pie en Divinington. Ese mundo me está completamente prohibido. El libro de Urantia, página 144, parágrafo 2. También, al intentar comprender la eternidad, un mensajero poderoso afirma: francamente, la eternidad es incomprensible para la mente temporal finita. Simplemente vosotros no la podéis entender, no podéis comprenderla. Yo no la visualizo completamente, y aun si la visualizara, sería imposible para mí hacer converger mi concepto a la mente humana. Por eso, pero eso no es todo. Un Melquisedec de Nevadón, al tratar de describir o definir la deidad y la realidad, entre otras realidades, se expresa del modo siguiente: aún para las altas órdenes de inteligencias universales, la infinitud es tan solo parcialmente comprensible, y la finalidad de la realidad es tan solo relativamente comprensible. El libro de Urantia, página 1152, parágrafo 1. Asimismo, un mensajero solitario de Orbontón, refiriendo a los ajustadores, afirma: puesto que los modeladores pueden planificar, trabajar y amar, han de tener poderes del yo conmensurados con la mente. Están poseídos por una habilidad ilimitada de comunicarse entre sí, o sea, todas las formas de los preceptores por encima de los grupos primeros o vírgenes. En cuanto a la naturaleza y propósito de su intercomunicación, muy poco podemos revelar porque no sabemos. Sabemos ulteriormente que deben tener mente de alguna manera, porque si no, no podrían jamás ser personalizados. El libro de Urantia, página 1181, parágrafo 5. En fin, un mensajero poderoso expresa: no existe ningún idioma adecuado en el pasado, en el presente o en el futuro de Urantia para expresar la realidad de la infinitud o la infinitud de la realidad. El hombre, una criatura finita en un cosmos infinito, debe contentarse con reflexiones distorsionadas y conceptos atenuados de esa existencia sin límites, sin fronteras, que no comienza jamás ni termina jamás, la comprensión de la cual está realmente más allá de su capacidad. Por otra parte, podríamos mencionar otros muchos fragmentos del libro de Urantia en donde dichas y otras altas órdenes de personalidades divinas todavía no alcanzan a comprender ni tampoco a describir, desentrañar, entender, explicar, juzgar, medir, ofrecer, predecir o hablar muchas cosas referentes al Padre Universal, el universo central y el universo maestro. Muy poco podemos revelar porque no sabemos. Y menos nosotros, infortunados seres humanos, que mucho distamos de la meta divina mientras funcionemos en el tabernáculo de la carne, porque nuestras mentes mortales no han alcanzado aún la dignidad divina. Es más, hay cosas que en la eternidad jamás conoceremos, como por ejemplo la técnica y método de la difusión del Creador en la forma y semejanza de sus criaturas, ya que ese, entre otros,
secretos, misterios y ministerios de Divinington y Soranington son posesión exclusiva de aquellos hijos divinos que han pasado por la experiencia de la efusión, entre otras variadas experiencias desconocidas. Aún hay más. Nosotros los seres humanos, pobres criaturas mortales, no sabemos nada de la vida, el amor y mucho menos de la muerte. Tan es así que creemos saberlo todo y no sabemos que no sabemos. No sabemos nada. Si bien ciertos altos seres divinos y espirituales, según el libro Urantia, como son los consejeros divinos, perfeccionadores de la sabiduría, mensajeros poderosos, Melquisedec, jefe de los arcángeles, entre muchos otros seres casi perfectos, ellos son reales y muy sinceros. Dicen que dudan, no saben, no conocen, no están seguros ni comprenden muchas cosas acerca de la deidad, la divinidad, el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. También están inciertos, limitados o restringidos para revelar otras cosas. Todavía no alcanzan a comprender ni tampoco a describir, desentrañar, explicar, juzgar, ofrecer, predecir o hablar muchas otras cosas referentes al universo central y al universo exterior. Por lo tanto, nadie, absolutamente nadie en este plano de existencia debería jactarse de saberlo todo, porque el único ser que lo sabe todo es ese ser que llamamos Dios. Así es. A duras penas sabemos algo de las cosas materiales, un simple vestigio de lo material. Y este vestigio es apenas efímero, volátil y temporal. Por lo tanto, cada uno de nosotros ocupémonos de nuestra tarea personal sin perder tiempo alguno. Todo lo anterior es muy similar al conocimiento que tiene un individuo acerca de una materia o de algún asunto material como humano. En efecto, no existe hasta el momento en Urantia, planeta Tierra, ningún ser, ni en los cielos, en el universo de los universos, ser divino que pueda saberlo todo, como tampoco existe uno que tenga o sepa todas las respuestas. Porque un ángel no sabe ni comprende lo que un arcángel o un Melquisedec conoce. Tampoco un serafín comprende lo que un supernafín percibe, y un ingeniero no conoce lo que un médico observa, y un médico no sabe lo que un humilde operario, un simple granjero, un hábil carpintero, un experto arquitecto o un especializado astronauta es capaz de realizar, y viceversa. Ninguno de ellos no lo sabe todo, ni son todopoderosos. La sabiduría del mundo no es necesaria para ejercer la fe salvadora en las realidades eternas. Solo el Padre Universal lo sabe todo. Él es la verdad en su absoluta perfección. Por supuesto, las buenas obras de muchos hombres tienen cierta importancia, pero tienen más y más importancia lo que uno puede alcanzar por su propio esfuerzo. Que el hombre haga las cosas a su manera. Es cierto, uno no puede pensar, sentir o realizar lo que un presidente, alcalde o senador de una república o un alto magistrado de la Corte Suprema de Justicia terrenal piensan, sienten o hacen. Tampoco uno no puede pensar, sentir o hacer lo que el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito, un Melquisedec, un paradisíaco, un abonal o un ser intermedio, entre otras altas personalidades divinas e infinitas, piensan, sienten o hacen para ayudarlo. Ni tampoco puedo hacer algo por ellos, y menos para alcanzar altos niveles cósmicos y realidades divinas. Del mismo modo, ¿qué podrían hacer por mí los hombres de la India, Mongolia, China, Japón, Rusia, Europa, Norteamérica, Centroamérica o Suramérica? ¿Acaso yo podría hacer algo por ellos? No ocurren accidentes ciegos e impredecibles en el cosmos. Tampoco ayudan los seres celestiales a los seres de menor condición que se niegan a guiarse por su luz de la verdad. Ninguno de nosotros puede hacer nada para ayudar a vuestro Padre Creador a retornar a la vida. Más aún, ¿acaso puedo yo ayudarle al hombre? No. Servirle sería mejor. ¿Puedo servirle? Sí y no. Sí, porque quien lea y estudie detenidamente el libro de Urantia le será muy útil y beneficioso. Y no,
porque no puedo estar en contacto personal, porque no puedo estar en un contacto personal tan cercano ni estar simultáneamente en todos los lugares del mundo para servir a cada uno de mis semejantes. Pero en cambio, el libro está privado de contacto y puede conseguirlo incondicionalmente, ya que muchas personas al adquirirlo de un modo simultáneo pueden beneficiarse poderosamente. Cada uno se hace sabio a sí mismo y para sí mismo. Es más, ¿qué podríamos hacer en este mismo instante por todos aquellos que gritan, maldicen, roban, asesinan o ultrajan e injurian a la mujer, maltratan tanto física como emocional y mentalmente a niños y ancianos? ¿O sirven realmente con sentimiento de fraternidad a los individuos sufrientes, pobres mendigos, desplazados por la violencia o que sufren los embates catastróficos de la naturaleza? Yo digo, nada en absoluto podemos hacer. A lo sumo, elevar una oración altruista, creyente, sincera, inteligente, confiada y profunda. Únicamente puede levantarse al que se está cayendo con el poder universal del buen ejemplo. Por tanto, cada uno tiene que afrontar y remediar sus propias dificultades o necesidades, tanto económicas como materiales, y crecer de la mejor forma posible, tanto emocional como mental y espiritualmente. Cada quien crea su propio bienestar o sufrimiento. ¿Quién puede sentir y manifestar el amor que tengo por la vida, por la humanidad y por las cosas que me rodean? Quizá muchas personas, pero no en el grado en el cual yo lo siento y lo vivo. Tanto las penas como las tristezas, las alegrías y los éxitos son de quien los vive. Todo esto debe consistir en la experiencia personal de cada hombre. Ciertamente es muy poco lo que uno puede hacer por el hombre, ya que él tiene toda la capacidad, cada uno de nosotros tiene el suficiente poder para manejar, controlar y ser dueño de su propia vida. Es decir, ser artífice de su propio destino y responsable de sus propios actos. Ahora bien, no todo el mundo está preparado para acoger el libro de Urantia. Le llega a cada uno cuando menos lo espera y cuando realmente está preparado para comprenderlo. De veras, las cosas llegan cuando tienen que llegar y pasan cuando tienen que pasar. Todo ha de guardar su hora. Por eso, cada uno tiene que conocer, comprender, construir y realizar su propia perfección, libertad, paz y felicidad permanentes y vivir intensamente su propia realidad, tanto económica, material, como emocional, mental y trascendental espiritual. Porque así como cada cual morirá por su propia maldad, del mismo modo, cada uno, tiene que llevar a cabo su propia salvación con perseverancia, ya que la salvación es un asunto netamente personal. ¿Quién, por ejemplo, ser mortal en la época de Jesús, salvó a Jesús? ¿O quién salvó a Sócrates de su terrible decisión de envenenarse? ¿O quién salvó a todos aquellos mártires que han trabajado y que aún trabajan o prestan un servicio desinteresado para el mejoramiento cada vez y el perfeccionamiento de la humanidad sufriente? Jesús iluminó grandemente el camino de la salvación. No seremos salvados porque vivamos una vida recta, sino que viviremos una vida recta porque ya hemos sido salvados. Por tanto, cada uno cumpla con su deber y no se canse de hacer el bien. Cada ser humano debe solucionar estos problemas por sí mismo de acuerdo con su sabiduría humana natural y su discernimiento sobrehumano. Es más, así como los querubines, sanobinos, serafines y todas las demás órdenes de seres espirituales continuamente están ocupados en perfeccionarse a sí mismos, del mismo modo, nosotros debemos permanentemente ocuparnos por perfeccionarnos a sí mismos. Luchemos con, para, por y por la perfección y la libertad. Ahora, no tiene tanta importancia saber cuántos años o cuántas veces uno lea el libro de Urantia.
ni tampoco cuántos documentos, títulos, subtítulos, palabras, términos o temas sepamos de memoria. También tiene poca importancia si ejercemos cualquier profesión o saber humano, si somos ricos o pobres, altos, bajos, negros, blancos o de cualquier otra nación. Lo esencial es cuál es la naturaleza, sentido, propósito, finalidad y realidad de mi existencia. ¿Cuánto me conozco a mí mismo, tanto emocional como mental y espiritualmente? ¿Cuánto dominio de mí mismo tengo? ¿Cuántos grados de conciencia cósmica he conseguido aumentar? ¿Cuánto de mi mente he potencializado desarrollándome en la acción de actuar? ¿Cuántos símbolos divinos he reconocido? ¿Cuántos significados, conceptos y valores universales he comprendido y alcanzado? ¿Cuántos niveles o círculos psíquicos he logrado? ¿Y cuántos sentidos o circuitos de los espíritus ayudantes de la mente he comprendido y desarrollado? ¿Cuánta capacidad de entendimiento, comprensión y tolerancia he aumentado? ¿Cuánto de belleza, bondad y verdad he avanzado? ¿Cuánto he perdonado y amado, no solo a mis semejantes, sino principalmente a mis enemigos? Y sobre todo, ¿he intentado ser conforme al Padre Universal? ¿Cuánto conozco y he comprendido de su voluntad, he vivido y realizado su consejo? ¿Y cuánto de realidad divina he vislumbrado y adquirido? Jesús dice en la página 1916, parágrafo 2, que la caída de las naciones, la derrota de los imperios, la destrucción de los judíos incrédulos, en fin, el fin de una era, aún el fin del mundo, ¿qué tienen que ver esas cosas con el que cree en el Evangelio y que ha refugiado su vida en el amparo del reino eterno? Vosotros que sois conocedores de Dios y creyentes en el Evangelio, ya habéis recibido la certeza de la vida eterna, puesto que vuestras vidas han sido vividas en el Espíritu para el Padre. Nada puede ser una preocupación seria para vosotros. Los constructores del cielo, los ciudadanos acreditados de los mundos celestiales, no se molestan por los altibajos temporales ni se perturban por los cataclismos terrestres. ¿Qué importancia entonces tiene para vosotros que creéis en este evangelio del reino, que caigan las naciones, que termine la era, que todas las cosas visibles se destruyan? Así todo. Dios no hace acepción de personas, ni espirituales ni materiales. No muestra preferencia de planetas, sistemas o universos. Está ajeno a cuántas veces el hombre se ha desposado, cuántos bienes materiales posee, cuánto conocimiento mundano o académico ha alcanzado. Es decir, si es sacerdote, filósofo, médico, político, astrónomo, arquitecto, ingeniero, químico, físico, abogado, artista, obrero, granjero, o qué alto puesto tiene ante las instituciones eclesiásticas, escolástica, política, clase social, industrial o económica. Cuánto dinero tiene depositado en cajas fuertes o en bancos, si es rico, pobre, alto, bajo, subnormal, o si es budista, mahometano, católico, masón, rosacruz, gnóstico, teósofo, cristiano. Lo importante es cuánto sabe internamente de sí mismo, cuánto dominio de sí mismo tiene, cuánto estado de conciencia cósmica adquirido, cuánto servicio ha prestado a su familia y si realmente comprende a sus semejantes. El reino del cielo no reconoce castas, clases, niveles sociales ni grupos económicos. Por ende, el autor de este ensayo aprendió a creer sin ver, a ser mejor persona, a tener mucha fe, confianza, esperanza y seguridad en el Padre Universal. Asimismo, reconoce que no debemos juzgar, condenar ni criticar a nadie, que lo mejor es ser tolerante, tener paciencia, mostrar permanentemente sentimientos de bondad, afectividad y hacer veraz en todo. Además, está absolutamente convencido, percibió que el verdadero propósito del hombre en este plano o nivel de existencia, y de acuerdo con el libro de Urantia, es que además de aprovechar el tiempo que se nos ha concedido y de realizar con empeño cosas más útiles para el crecimiento y el desarrollo moral, mental y espiritual,
debemos ocuparnos de un continuo y perseverante trabajo de lo siguiente. Primero, conocernos mejor a sí mismos y aumentar profundos grados de conciencia. 2, potencializar nuestra mente, ejercer buena voluntad y crecer en entendimiento y afectividad. Tercero, reconocer símbolos espirituales y comprender significados y conceptos universales. Cumplir con la regla de oro y amar, perdonar y hasta dar la vida por nuestros semejantes. Quinto, adquirir la auténtica visión espiritual, alcanzar altos valores espirituales y vislumbrar realidades divinas y eternas. Sexto, ser semejante a nuestro Padre Universal, pero sobre todo, 7, elegir, conocer, comprender, hacer, vivir y realizar siempre la divina voluntad del Padre Universal. Dichas ideas, símbolos divinos, significados, conceptos y valores universales son apenas conceptos parcialmente revelados, pero persistirán durante los próximos 1000 años, los cuales tienen que ser aceptados o impugnados, rechazados o sancionados totalmente por su propia conciencia y ejercerlos según los dictados de la misma. Para terminar esta pequeña disertación sobre el estudio introductorio al libro Urantia. Para leer y estudiar el libro Urantia no es necesario ser un experto sabio, escolástico, ni tampoco poseer estrellas académicas, económicas, políticas o sociales, ser presidente de una nación o un magnate ampliamente influyente. Simplemente se requiere estar libre de prejuicios, tener la mente abierta y emplear el buen sentido común con el fin de obtener un crecimiento transformador, una nueva integración de conciencia, una nueva espiritualización de propósito y una nueva sensibilización para la divinidad. La razón, la sabiduría y la fe son los logros más elevados del hombre. Por lo tanto, no cesemos nunca de aumentar sabiduría, amor, voluntad y experiencia y pongamos al servicio el presente libro al mayor número de personas para contactar a tanto que es nuevo y disfrutar haciendo con naturalidad las cosas del mundo en que deben hacerse. Muchas Es gracias a todo lo usted. que quería. Hay algunas Señor. preguntas que han estado haciendo. La primera, ¿qué recomienda? ¿Cómo se debe leer de principio a fin? Yo empecé por la cuarta parte. Otra pregunta, ¿qué opina de las traducciones? ¿Están mandando el mensaje correcto? Y otra pregunta, yo lo leo solo, ¿es mejor leerlo solo o leerlo en grupo? Esas son más o menos la repetición de las preguntas más que hubo esta mañana. Sí, interesante. Quiero por experiencia propia sugerirles lo siguiente. En nuestro interior, nosotros tenemos un poder intuitivo, el cual nos indica cuando empezamos la lectura del libro de Urantia. La vez pasada les dije que empezaran por el principio, el prólogo. Si no entienden, continúen, avancen, que en la medida en que van avanzando, poco a poco van comprendiendo. Es muy difícil leerlo de una sola vez. Y sería bueno tener un grupito pequeño. No se requiere de grandes salas o auditorios, no. Simplemente el libro Urantia se escribió es único, personal. Y pues obviamente que se pueden compartir las experiencias. Esto es una experiencia que yo les estoy compartiendo. Y lo ideal es leer todo el libro al principio. Si de pronto no pueden, que eso fue lo que me pasó a mí, empecé por la última parte, la cuarta parte, que es como más, digamos, coloquial, ya como que uno tiene algunos conocimientos previos con respecto a la Biblia, porque la Biblia tiene bastantes relaciones o referencias cruzadas con el libro de Urantia. Entonces sería empezar por la cuarta, devolverse a la tercera y la segunda y después la primera. Esa sería mi recomendación. ¿Cuál es la otra pregunta, mi amigo?
La otra era ahí estuvieron ya respondidas. La primera era leerlo, cómo leerlo, luego si leerlo solo o en grupo, y la última sobre las diferentes traducciones. Las diferentes traducciones, no, ahorita hay varias traducciones y están en lista otras de idiomas, sobre todo asiáticos, ¿no? El mandarín está en proyecto, pero ya se han hecho varias traducciones al español. Ya, por ejemplo, está el francés, está el italiano, entre otras traducciones se han hecho. Esa información la pueden adquirir en la página web del libro de Urantia. Sí, Urantia.org, ahí van a encontrar las 27 traducciones que hay al momento. Y hay muchas en proceso que van a estar muy pronto listas, ¿no? Entonces ya la mayoría de los lenguajes principales hablados en el mundo pues ya tienen acceso a su traducción personal. Pues muchas gracias, José Elmer, y quedamos pendientes para hablar de homeología, hablar de la homeopatía, hablar de toda esta gama de curación sutil que es tan importante y en la cual tú has investigado tanto. Muchas Claro gracias. que sí, voy a insistir en la próxima reunión, voy a recalcar para tener en cuenta y comprender bien el concepto y la realidad de la energía vital, porque en realidad es un concepto muy interesante y muy importante para aplicarlo en nuestro diario vivir. Entonces, el próximo sábado estaremos a las 9 de la mañana, a esta misma hora, contactándonos para poderles hablar acerca de la energía vital. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Agustín. Y un abrazo a todos que nos están viendo y los esperamos el próximo sábado a esta misma hora, a las 9, ¿no? Así es. A las 9 de la mañana. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Nos vemos, amigos. Gracias.